cuanto has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y el versículo 14 dice, por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libro, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Esos versículos vamos a tomarlos como base para nuestra reflexión bíblica esta mañana. Bueno, estaba pensando en las diferentes situaciones que le vienen a la sociedad, ¿no? Hay un sinnúmero de cosas que vienen cada día. Y cómo en medio de la sociedad, cada vez que ocurre una situación que pone en peligro, que pone en riesgo la vida de la gente, de nuestras comunidades, pues se trata de solucionar de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, asegurando corredores de libertad o corredores de salida, de entrada, asegurando sitios de refugio donde las personas puedan, donde se les pueda brindar seguridad, se les pueda brindar protección, se les pueda brindar alimento, sustento, cuidado, en fin. Pero la sociedad está siempre, bueno, volcada a eso, ¿no? A tratar de solucionar de alguna manera esos impases. Normalmente los lugares de refugio, los sitios, ciudades, pueblos de refugio, pues se dan cuando, como ya decía, ha ocurrido alguna situación que pone en riesgo la vida de pronto no de una, sino de muchas personas. Por ejemplo, un desastre natural, ¿no? Un deslizamiento de tierra, un terremoto, una avalancha, situaciones de violencia, de guerra y demás asuntos, ¿no? Entonces, asuntos semejantes, pues la sociedad trata de solucionarlos buscándole un lugar seguro a la gente, ¿no? Bueno, también se da en situaciones de cambios climáticos, ¿no? De sequías extremas. Hace unos años bueno, se hizo viral, ¿no? Las situaciones que vivían en algunos sectores de África. Y bueno, movimientos, organizaciones y demás, pues tratando de hacer conocer al mundo la situación que se estaba viviendo allí, con el fin precisamente de buscarle una salida, de encontrar como un lugar seguro, un refugio seguro para todas estas personas. No somos ajenos, ¿no? Hace poco, pues ese activismo pro-palestino, ¿no? Incluso en nuestro país, ¿no? Hablándose de la libertad, pero también de la protección de esas personas. Entonces la gente de alguna manera piensa en que hay una alternativa que se puede asegurar de alguna manera la tranquilidad, la paz, la vida de las otras personas. Se trata de hacer algo para ello, ¿no? Pero todos esos proyectos, todas esas intenciones no bastan. En realidad, la vida humana está expuesta de una manera pues muy franca a diversas situaciones que no lo dejarán estar realmente seguro. Y no hablo solamente de las cosas que pueden ocurrir, como ya decíamos, desastres naturales o asuntos ocasionados por una guerra que se le viene a la población. Hay un asunto más grave y precisamente a eso quiero referirme esta mañana, y es a la exposición en la que está el mundo entero, ¿no? Todos los seres humanos estamos expuestos de una manera pues franca a una persecución cruel, a algo que quiere destruir, devorar la vida humana. Si bien el hombre cree estar libre porque está en un refugio, hay una persecución, hay hay una fuerza que no piensa, y de hecho la palabra del Señor dice que no sabe otra cosa
sino matar, hurtar y destruir. Así que para esa situación el hombre no encuentra dónde meterse, dónde esconderse. Venía a mi mente los afanes, la angustia de un familiar cuando ve que uno de sus familiares o un amigo, una persona muy querida, muy conocida, cae, por ejemplo, en la drogadicción. Ese afán por encontrar un lugar de restauración, por tener o conseguir, poder adquirir un medicamento eficaz, un lugar donde en realidad pues se pueda restaurar esta persona. No sé, un psicólogo, un psiquiatra, alguien que en realidad pueda traerle solución al problema. Lamentablemente, esos esfuerzos son vanos, ¿no? Entonces estamos bombardeados por una intención destructiva, aterradora. El ser humano está expuesto a la destrucción. Y no hablo solamente de lo que puede ocurrir, como ya decíamos, en cuestión de cuestiones naturales. Es que hay algo más. La palabra del Señor dice que el diablo no vino sino a matar, a hurtar y a destruir. Esa es la intencionalidad del diablo. Y entre otras cosas, pues no tiene otra idea, no tiene otro pensamiento, no sabe hacer otra cosa, sino matar, hurtar y destruir. Y el apóstol Pedro va más allá y dice que el diablo, dice, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Así que está en eso, en destruir a la humanidad, en destruir a ese ser especial que Dios creó, que Dios lo creó maravilloso, que Dios lo creó con un potencial extraordinario, que fue su máxima creación. El ser humano a la imagen de ese ser maravilloso, de ese Dios omnipotente. La imagen viva de Dios es el ser humano, pero a través del pecado el enemigo le desdibujó, le dañó esa imagen. Entonces vivimos expuestos, aunque el hombre esté en un refugio, digamos, ¿cierto? Aunque esté en un centro de rehabilitación, hay una persecución en su corazón, en su alma, hay algo que lo está destruyendo por dentro. Aunque el delincuente esté en la cárcel, en Colombia vivimos un fenómeno muy horrible y en muchos países, y es que los delincuentes están en la cárcel y desde allá siguen delinquiendo. Es decir, que el estar encerrados no sirve. Supuestamente protegen a la sociedad encerrando la delincuencia, los delincuentes, los ladrones, los asesinos, pero desde allá siguen planeando sus asuntos destructivos. Entonces es una sociedad que está viviendo una avalancha aterradora de destrucción. Por ejemplo, de ideologías. Las ideologías, y ese término que se ha hecho popular en nuestro tiempo. Eso es una avalancha de ideologías que lo que hacen es confundir, descontrolar y destruir las sociedades. Se ha creado un ambiente de persecución y es la forma de justificar las diferentes ideologías, las diferentes ramas de la destrucción. La famosa ideología de género se dio y se sigue gestando y se sigue creciendo esa idea porque supuestamente los que tienen alguna inclinación son perseguidos. Si alguien testifica, si alguien pronuncia un versículo en contra de una supuesta ideología como estas, entonces es un retrógrada, es un anticuado,
no sabe en qué mundo está, es un perseguidor, es un odiador, no es una persona digna de como ser parte de una sociedad, y viene la persecución, el rechazo, y viene una cantidad de situaciones porque se habla libremente. Entonces la libertad no es el libertinaje, la libertad es apegarnos a lo que Dios ha establecido. Y lo que Dios ha establecido, lo ha establecido precisamente para que el hombre sea verdaderamente libre, para que no tenga solo un letrero que diga libertad, sino para que en realidad sea libre. Entonces todas esas ideologías han bombardeado. Mire la ideología del feminismo. Entonces se ha dado mediante la invención, ¿no? El meterle a la sociedad que es que todas las mujeres están siendo perseguidas. Y hoy por hoy las leyes han legislado a favor de la mujer de una manera asombrosa, y no que no haya libertad, y no que antes no tuviésemos un fenómeno, claro que sí, el machismo, ¿no? Donde en realidad algunas mujeres fueron sometidas, muchas. Pero ahora nos vamos entonces al otro extremo. Entonces ahora ellas son las perseguidas, y entonces ahora los hombres son los que no tienen ni voz ni voto. Si una mujer maltrata, le pega, insulta y dice lo que quiera a su esposo, pues incluso estamos en una sociedad donde es vergonzoso que el hombre vaya y se queje ante una autoridad competente porque la mujer lo está maltratando, le está pegando, lo está insultando, lo está tratando mal. Eso ahora no se ve bien, ahora la mujer puede hacer todo eso, ¿no? Y lo justifican, ¿no? Lo justifican, ¿no? Hay una situación que se ha venido dando, y es en la psicología, precisamente. Hace unos días mi esposa asistía a una reunión donde ella vino diciendo qué cosa tan tremenda si alguien dijo, bueno, y si un hombre es maltratado en una conferencia, dijo, no nos importa, ahorita nos está importando es la mujer. Eso no tiene nada que ver. Ahora lo que estamos hablando es de los derechos de la mujer. Que lo maltrate, que le pegue, no importa. Ahora nos está importando es esto. Entonces no hay un equilibrio, no hay esas ideologías, entonces arrastran a la humanidad a enfrentarse, a que no se vean como una sociedad que nos necesitamos los unos de los otros, sino que nos perseguimos los unos a los otros. Eso en cuanto ¿cierto? Mire lo que se está creando para justificar el asunto del aborto. Que la mujer tiene derecho de decidir qué quiere hacer con su cuerpo. Y entonces ese supuesto derecho de hacer lo que quiera con su cuerpo le ha dado el derecho de asesinar, de destruir otro cuerpo que no es el de ella. Es el cuerpo de la criatura. Si bien a la mujer se le está dando el derecho de hacer lo que quiera con su cuerpo, haga lo que quiera con su cuerpo, no con el cuerpo de una nueva criatura. Porque eso no tiene otro nombre. Eso se llama asesinar, eso se llama acabar con una vida. Pero se le ha puesto adorno al asunto. Esas ideologías vienen entonces poniéndole florecitas, ¿no? Como floreritos. No, esa es la interrupción del embarazo. Se interrumpe el embarazo a cuesta de asesinar a una criatura, de acabar con una vida. Entonces se justifica, porque los derechos de la dama le dan ahora para eso. Entonces, ahora, nuestros niños, según eso, nuestros niños están siendo perseguidos. Están siendo perseguidos incluso por sus padres retrógradas, padres ignorantes. Deje al niño hacer lo que buenamente le dé el antojo. Estaba escuchando anoche que hay un programa, hay un evento que están promocionando en la ciudad de Bogotá. Y precisamente lo están patrocinando los médicos, las clínicas, y los que piensan en que los niños ahora tienen el derecho incluso de amputarse en su miembro, de cambiarse en su sexo,
y de hacer lo que les dé la gana. Entonces, ahora los padres no tienen autoridad, ahora los padres son los que persiguen y someten a los niños a que entonces, si nació con, si tiene pene, que sea varón. Entonces, esa obligatoriedad que le están influyendo sus padres, esos padres retrógradas. Entonces, no, eso hay que acabarlo. Entonces, ahora los niños, según eso, son perseguidos. Entonces, todas las sociedades, las ideologías van en torno a que en nuestras sociedades, entonces, el uno persigue al otro, de alguna manera, ¿no? Entonces, ahora los niños están perseguidos por sus padres, retrógrados, anticuados, que pretenden a inculcarle que si nació con pene es niño y que si nació con vagina es niña. Eso no puede ser. El niño tiene que decidir qué es lo que se le antoja hacer. Esas son las ideologías, esas son las avalanchas que nos están, que tratan de arrastrar a nuestras sociedades a lo más profundo, al más profundo abismo. Ideologías políticas donde ponen en contra al uno contra el otro. Si alguien tiene dinero, entonces es enemigo de los pobres. Ese es también un enemigo. El asunto es enfrentar las sociedades, la una con la otra. Entonces a ese que tiene dinero, aunque se lo haya ganado con el sudor de su frente y ahora tenga dinero, ese es un enemigo de los pobres. Hay que quitarle lo que tiene para repartirlo con los pobres, a diferencia de lo que dice el Señor Jesús. El Señor Jesús no dice que le quite al rico para que le dé al pobre. El Señor Jesús dice, trabaje con sus manos y tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces son ideologías que van en contra de lo que Dios ha establecido. Ideologías que van como una terrible avalancha, ¿no? Y que lo más triste, hermano, es que terminan gente que dice conocer de la palabra de Dios, impulsando, apoyando estas ideologías, que solamente hacen enfrentar las sociedades. Alguno es malo para poder justificar la guerra, la violencia, la destrucción, el saqueo, el quitarle, el ponerle. Alguno es malo. Esa es la idea. Crear ese ambiente de persecución del uno para con el otro para justificar las ideas. Entonces, no es solamente lo que pueda ocurrir, como decíamos antes, con respecto a algo natural. Es que la mente del hombre se ha corrompido. La palabra del Señor dice, Dios hizo al hombre recto, pero ellos se han buscado muchas perversiones. Y entonces, nuestro mundo va de cabeza. Nuestro mundo va de mal en peor. Hay entonces ideas sociales, ideas de enfoque social, políticas que destruyen a nuestras sociedades. ¿Dónde nos escondemos de todo eso? Hermano, estaba escuchando también, creo que fue anoche, una noticia donde hay un muchacho, hay un joven en Bogotá, que es un activista con respecto a la defensa de la familia y está en contra de esa idea de que los niños puedan decidir, incluso clínicas y estamentos sociales apoyando el cambio de sexo de un niño, llamando a sus padres como contradictorios cuando se quieren oponer y quitándoles todo el derecho con respecto a sus hijos, si los hijos son inclinados a hacer tal cosa. ¿Sabe qué pasa con el muchacho? Está a punto de irse a la cárcel porque está denunciado y demandado. Y por esa defensa, lo más posible es que vaya a la cárcel si no hay algo que pueda ocurrir a última hora. Entonces, es una persecución a lo que Dios ha establecido. Es una persecución a lo que Dios ha ubicado, a cómo Dios quiere que la sociedad, que el mundo sea. Es una persecución a mano libre. Entonces todo lo contrario a lo que Dios ha establecido es lo que el mundo quiere
que florezca, que crezca, que llene a nuestras sociedades. Todo aquello que raya en contra de lo que Dios ha establecido. Entonces ahora ya no son hombre y mujer como Dios estableció. Ahora el hombre se inventa otros géneros. Ahora entonces no es la familia, no es el padre de familia, como lo dice la palabra del Señor, el que debe instruir a sus niños. No, ahora son los que promueven tales ideologías, los que deben estar a cargo de la educación y de la orientación de nuestra familia. Ahora los padres de familia no son los que tienen la autoridad. Ahora hay que quitarle la autoridad a los padres para ver a quién se la entregamos, porque pretendemos es llevar a la sociedad hacia donde se tiene programado llevar. Ahora se premia al violento, se cuida al delincuente, se apoya al delincuente y se le cierra la puerta al hombre que pretende hacer las cosas bien. No hay ayuda, no hay aporte para el que quiere hacer el bien, el trabajo limpio y honesto. Pero al deshonesto hay que apoyarlo. A ese es el que hay que ponerle cuidado. Así estamos. En esa clase de mundo vivimos. Estamos expuestos a todo esto. Entonces, incluso nuestros hermanos, nosotros mismos empezamos a preocuparnos. Yo he escuchado decir a hermanos, Dios mío, entonces, ¿mis hijos en qué mundo van a quedar? ¿Para dónde vamos? De hecho, la palabra del Señor nos habla de esa destrucción que vendría para el mundo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 12, dice, ay de la tierra y de los moradores de ella, porque el diablo se ha levantado con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo sabe que se le está acabando el tiempo. Entonces ha venido a destruir a la humanidad como haya que destruirla. El profeta Amós en el capítulo 3, el versículo 11, dice, por tanto el Señor ha dicho así, un enemigo vendrá de todos lados de la tierra, derrocará la fortaleza, destruirá la fortaleza, y tus palacios serán saqueados. Entonces, este enemigo vino por todos lados. Hermano, al creyente hay un bombardeo de doctrinas falsas, de creencias extrañas, de interpretaciones de la palabra erradas. Pero no solo eso, hay una sociedad podrida que todos los días le está ofreciendo cosas. Las ideologías, que son muchas, que están permeando nuestros creyentes. Estamos abandonando el texto bíblico y estamos creyendo que alguien puede liberar, que alguien puede ayudar, que es por ahí. Hermanos creyentes, que terminamos aceptando cosas que la palabra del Señor reprende, que la palabra del Señor enseña que no son así. Entonces nuestra vida cristiana va siendo como un salpicón, donde hay cosas buenas, pero donde le vamos echando también otra clase de fruta, otra clase de especie que no debe estar. Entonces nuestra vida cristiana termina siendo híbrida, una buena parte muy cristiana y otra buena parte bastante mundana. Que el Señor nos ayude, porque el Señor nos quiere de una sola pieza. El Señor no nos quiere, hermano, entre oscuro y claro. La palabra del Señor dice que la vida del cristiano, la vida del hombre de Dios, dice que va en aumento
así como el amanecer va en aumento hasta que el día es perfecto. El Señor nos llamó fue a perfección. Y es bienaventurado el que ande en el camino de la perfección. El Señor dice, me servirá el que ande en el camino de la perfección. Pero no es el que tenga hibridad, el que sea parte, una parte es una cosa y otra parte es otra cosa. No defendamos conceptos equivocados que rayan con ser contrarias a lo que la palabra del Señor nos enseña. Hermano, definamos. Ese no es un refugio seguro. El profeta Nahum, mire, y lo que acabamos de leer, mire, lo que dice es, el enemigo viene de todos lados. ¿Qué es lo que pretende el enemigo? Derribar las fortalezas. Eso que cuida la familia lo quiere derribar. Y nosotros le vamos dando entrada a asuntos así. Esa autoridad que de pronto le enseñaron sus padres, ¿no? Digamos, autoridad, ¿no? Al hombre, ¿no? Que él es el que manda, que él es el que dice, que él es el que tiene que... Y termina el hombre sometiendo a su esposa. Porque así era mi papá, porque así era mi mamá. Eso es una ideología. No, el Señor no hizo al hombre más grande que a la mujer, ni a la mujer más grande que el hombre. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Estamos en igualdad de condiciones, lleguemos a acuerdos, metámonos en el Señor y hagamos las cosas. Somos una comunidad, somos el hogar se crea, se establece cuando dos vidas deciden unirlas, cuando cada quien pone el porcentaje, mitad de porcentaje de esa sociedad. Entonces, ayudémonos mutuamente, que el más importante no sea yo, sino el otro, dice el apóstol Pablo. Que procuremos el bien del otro, incluso creyendo al otro superior a mí. Si eso lo hago yo como hombre y ella como esposa, pues nos vamos a, ¿cierto? Nos vamos a entender, vamos a valorarnos, vamos a salir adelante como Dios quiere que salgamos. Bendito el nombre del Señor. Pero eso tratará de derribarlo, ¿no? Tratará de derribar los fundamentos de la palabra del Señor. Y si esa fortaleza se derriba, su vida será saqueada. Su vida será saqueada. Y el Señor dijo que cuando la casa queda libre, cuando Dios tiene bonita esa casa, hermano, queda expuesta a que demonios vengan a vivir en ella. Espíritus malvados, peores de los que en algún momento de su vida poseyeron su vida, su ser, vendrán y tomarán posesión y tu postrer estado será peor que el anterior. Eso lo dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, tenemos que con la ayuda del Señor fortalecer esas fortalezas. Mire lo que dice Nahum el capítulo 2, verso 1. Dice, subió destruidor contra ti. Es un hecho que el diablo ha venido a destruir. Subió destruidor contra ti. Esto no es que va a subir. No, ya subió. Ya el enemigo está tratando de cómo controlar la mente del hombre. Y además del hombre, del creyente. Hay hermanos que terminan con ideas raras. Porque escucharon, porque les dijeron, porque los sonsacaron por allá. Dice, subió destruidor contra ti. Entonces, dice, guarda la fortaleza. Esa fortaleza que en Amós vino a destruir al enemigo, Nahum dice, guárdala, cuídala. Los principios no se negocian, los principios no se cambian, los principios no se pueden modificar. Los principios son inmovibles. La palabra de Dios es inmovible.
Así el mundo grite y diga cualquier otra cosa, la palabra del Señor nos enseña que así es y no es de otra manera. Alguien puede decir eso es fanatismo, sí, pero es que Dios es la autoridad suprema y es el único, escúcheme esto, es el único que provee para el ser humano un refugio seguro. Guarda la fortaleza, vigila el camino. Mirad, dice el apóstol Pablo, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, vigila el camino, cíñete los lomos, amárrese, diría mi mamá, amarre los pantalones. Era una expresión muy popular de mi mamá. Cuando alguno de nosotros le hablábamos feo a mi papá, mi mamá le gritaba, amarre los pantalones y párese a estos muchachos, pero no se deje gritar de ellos, respete, hágase respetar, porque uno de adolescente es altanero. Pero ahí se le a mi mamá, no, acíñalo, no, amarre los pantalones, refuerza mucho tu poder. Y el poder nosotros no lo vamos a reforzar en la psicología, nosotros no lo vamos a reforzar en el conocimiento intelectual que podamos tener, no lo vamos a reforzar en los conocimientos que podamos adquirir, en las destrezas que podamos desarrollar. No, nuestra fuerza es el Señor. El hombre sin Dios no puede. No puede. Sin mí, dijo el Señor Jesús, nada podéis hacer. Es Dios el que puede dar fuerza al cansado y multiplicar la fuerza al que no tiene ningunas. Es el Señor el que puede levantar al pobre del polvo y al menesteroso del muladar y ponerlo en un lugar alto, seguro. Alabanzas al nombre del Señor. El apóstol Pedro dice, sea sobrio, sea inteligente, sea sensato y vele, ponga cuidado, pongamos cuidado, porque el diablo sigue rondando como león rugiente a ver quién se descuida para destruirlo, para devorarlo. Que las cosas benévolas no nos conviertan en la herramienta que usa el enemigo para destruirnos. Hay un solo lugar seguro y no es Europa, no es Norteamérica. Para muchos no es Cuba, ni China, no es una nación, no es un gobierno aquí terrenal. No. Nuestra confianza debe de estar puesta en el Señor, puesto que es el único refugio seguro. El salmista, el proverbista dice, torre fuerte, es el nombre de nuestro Dios. A él correrá el justo y será levantado. Es torre fuerte, el nombre del Señor. Y a él correrá el justo y será levantado. En la versión Nueva Traducción Viviente, el Salmo 46 comienza diciendo de la siguiente manera: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. El Salmo 46 en la versión Nueva Traducción Viviente: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Siempre. Entonces nuestro refugio
No es el dinero, no es que usted pueda comprarse una casa, no sé, en alguna parte muy segura. En Guatemala estábamos trabajando, llegó un misionero de otra misión afín a nuestra doctrina, me pidieron su ayuda y pues yo ya llevaba años allá, entonces sí pudimos orientarlos, ayudarles a ubicarse y estuvimos apoyándolos de alguna manera para que ellos comenzaran el trabajo. De alguna manera trabajamos con ellos, digamos, apoyándonos. Ellos me entregaron unos contactos en un lugar. Yo entregué unos contactos en el lugar donde ellos estaban más cerca y en el lugar donde ellos me entregaron los contactos, hoy hay una muy hermosa iglesia. Desde que nos vinimos, gracias a Dios, quedó una iglesia prácticamente sostenida, ¿no? Y pues no necesitaba ayuda, una bendición, pudimos ayudarlos. Pero había un detalle con el misionero, y es que el misionero a toda hora hablaba de que Guatemala, ese país tan peligroso, qué cosa tan horrible, yo tengo que sacar a mi familia de aquí, no, yo no puedo, no puedo. La misión le ofreció una ayuda mensual para que él comprara su casa, no para la iglesia, sino para él, y él dijo, no, yo aquí no compro casa, este país es muy inseguro. Y una ocasión me dice, hermano Alonso, ¿usted qué piensa? ¿Usted pretende quedarse en Guatemala? Y dije, pues hermano, si Dios nos deja aquí en Guatemala el tiempo que sea, nos quedamos. Hermano, ¿usted no le da miedo esa inseguridad? Entonces yo le dije, hermano, sinceramente no, porque pues yo creo que yo no dependo de lo que pase aquí, yo dependo del Señor, y puede ser que sí hay mucha maldad y puede ser que sí hay mucho peligro, pero hermano, yo llevaba ya unos poco de años y dije, hermano, hasta el día de hoy no ha habido el primer ladrón que venga a quitarme algo. Y en los semáforos la gente me dice, mire, cuídese en ese semáforo, cuídese en el otro, no vaya a tal barrio, no vaya al otro. Y dije, hermanito, yo he ido a todos esos barrios, he estado por todo lado, y hermano, no, Dios me ha guardado. Es decir, que yo no dependo en realidad de la situación social en la que estamos. Dios nos trajo aquí y nosotros dependemos de Dios, y yo estoy seguro que mi familia también depende del cuidado del Señor. Entonces, a veces esas situaciones nos angustian, ¿no? Y creemos que yo tengo que, ahí en el ámbito social, como buscar la seguridad. No, eso no hay seguridad allí. No. Pueden haber guardaespaldas los que quieran. Y eso no da ninguna seguridad. Ninguna seguridad. ¿Cuántos asesinatos han ocurrido en nuestro país? Y han asesinado a gente rodeada de escoltas por todo lado. Lo que acaba de pasar en nuestro vecino país, imagínense, hablaban de 400,000 gentes cuidando al presidente. Más de 400,000 personas supuestamente que habían armado a todo el mundo y que no iba nadie. Y miren, ni cuenta se dieron. El mundo no ofrece seguridad. No. El único que ofrece un refugio seguro es el Señor. Así que no pienses en que apoyar X o Y ideología te va a dar la paz, te va a dar la solución de tu problema, te va a dar seguridad. No la va a dar. Nuestro refugio y nuestra fuerza es el Señor. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, y lo más grande es que Él está dispuesto a ayudarnos en tiempos de dificultad. Mire lo que dice el salmista: por tanto, por esta razón, porque Él es nuestra fuerza y nuestro refugio, dice, no temeremos cuando vengan terremotos, las montañas se derrumben al mar, que crujan los océanos y hagan espuma, maremotos, terremotos, lo que sea, que también las montañas mientras suben sus aguas, dice que tiemblen las montañas mientras suben sus aguas. No, dice, un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, al hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en medio de su pueblo, dice, en esta ciudad. No puede ser destruida.
En cuanto despunte Dios, alabanzas al Señor. Dice, Dios habita en esta ciudad, dice, Dios habita en cuanto despunte el día, Dios la protegerá. Véngase la avalancha que se venga, el único refugio seguro es el Señor. Las naciones se encuentran en un caos, el mundo está en un caos. El mundo está en un caos y sus reinos se desboronan. La voz de Dios truena y la tierra se derrite. Y el verso 7 dice, el Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Él es nuestra fortaleza. Entonces no hay otro refugio, no hay otro soporte en el cual podamos confiar. El mundo en medio de crisis, como decía al inicio, busca establecer sitios de refugio que terminan siendo un caos. Hemos escuchado de lugares de refugio donde ha venido a ser, no sé si peor el remedio que la enfermedad, donde niñas terminan embarazadas, niños violentados, abusados, ahí en medio de toda esa gente. Entonces se presta para infidelidades, para abusos, para aprovechamiento, y termina siendo la cura peor que la enfermedad. Pero hermano y amigo que está conectado esta mañana, hay un refugio seguro, y es el refugio que nos provee el Rey de la Gloria, el Señor Jesús. Si alguno se mete en el Señor, allá hay seguridad. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. No hay avalancha que le dañe su casa. No hay ideología que le entorpezca la mente y le dañe la familia. No hay nada que le pueda dañar. Jesús dijo, lo que se metió en mi mano, lo que yo tengo en mi mano, nadie lo arrebatará. Nadie. Ahí vamos a estar seguros. Alabanzas al nombre del Señor. Si Dios está entre nosotros, hermano, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién? Aunque se atrevan. El enemigo vendrá como río. Se atreve, pero el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Hermano, tu mensaje, mi mensaje, nuestro mensaje ha de ser la palabra de Dios. Y ha de ser el vivir la vida como Dios la instruye que vivamos. Como el Señor dice que lo hagamos, no de otra manera. Me parece bueno, sí, pero la palabra del Señor dice que no es por ahí, entonces no es por ahí. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Y volviendo a nuestro inicio, el que habita, el que vive, el que se queda, el que se mete a vivir en el Señor, tiene una sombra poderosa. Tiene una sombra poderosa. Esa sombra, no hay bomba que la desbarate. Estaba mirando hace un tiempo, yo creo que ustedes también, muchos de ustedes fueron testigos de las noticias, de esa protección que tenía el pueblo de Israel, o que tienen, una protección invisible, un escudo extraordinario de defensa, donde llegan ahí los misiles y son desviados o explotan, no llegan a la ciudad. Pero ustedes son testigos de que, aunque es la máxima protección
que una nación pueda tener, más de un misil atravesó esa protección y cayó en lugares de la ciudad de Israel, de las ciudades de Israel, de Jerusalén. Entonces, aunque pareciera lo máximo, es vulnerable. Pero yo quiero decirle en el nombre de Jesús que lo que no será vulnerable es la protección de Dios. Esa sombra del omnipotente no será vulnerable, nadie la podrá permear, nadie. Y usted podrá decir, bueno, entonces, ¿por qué algunos creyentes terminan con ideas extrañas y hasta predicando otra cosa? Porque se salieron de esa cobertura, no porque el mal los hubiera alcanzado ahí. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. No, ahí no va a pasar. Si estamos dentro, nada nos va a dañar. Jesús dijo eso a sus discípulos. Les he dado potestad sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Nada es nada. Véngase la ideología que sea, política, económica, social, véngase lo que se venga, no dañará la iglesia del Señor si permanecemos en el Señor y bajo su amparo y auspiciados por su palabra, instruidos por la palabra del Señor. Ahí vamos a permanecer. Alabanzas al nombre del Señor. Nada nos podrá derribar, nada nos podrá dañar, ahí estaremos seguros. Si el salmista sigue diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La razón es meternos y quedarnos en el Señor. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Alabanzas al nombre del Señor, ahí va a estar seguro. Entonces, esa sombra del Omnipotente, hermano, es una protección impasable. Nada nos va a dañar. Y lo más maravilloso es que nosotros solamente tenemos sombra del Omnipotente, que eso es una protección, ¿cierto? Completamente confiable. Es que si alguien quisiera romper para alcanzarlo, porque si ciertamente han habido presidiarios que mediante un trabajo externo e interno, es decir, han trabajado por dentro y por fuera y han terminado haciendo un túnel y se han escapado o han hecho el mal que quieren hacer, ¿no? Si es liberar un secuestro, un preso o si es hacer algún daño a través de un túnel. Quiero decirle que si el diablo quisiera hacer un túnel para hacerle daño al creyente, no lo logra, porque la base donde estamos es esa roca eterna de los siglos. Es impasable. No hay explosivo que dañe esa piedra, esa roca eterna de los siglos. Ahí estamos nosotros, sobre ella y bajo una cobertura extraordinaria. Si quedara algo alrededor, el salmista dice, como Jerusalén tiene montes alrededor, así está Jehová alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre, alrededor, sobre la piedra eterna, roca eterna de los siglos, y con la cobertura del maravilloso Dios, la sombra del Omnipotente. ¿Quién entra? Es el único refugio seguro. No confía en ese príncipe, en el hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Ese vuelve a la tierra. Ese se le terminan sus días, al igual que nosotros. Pero hay uno que es eterno, que no tiene ni principio ni fin de días, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y que dijo, si habitas bajo mi abrigo, estás bajo mi sombra. Alabanzas al nombre del Señor. Y el versículo 9, volviendo a traer a memoria lo que leímos al inicio, el versículo 9 del Salmo 91 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza,
y al Altísimo como tu habitación. Por eso, porque has elegido hacer del Señor tu casa. Alabanzas al nombre de Jesús. Y en la Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo 9 dice de la siguiente manera, dice, si haces al Señor tu refugio, si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, dice, ningún mal, ningún mal te conquistará. Ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu hogar. ¿Por qué? Porque has hecho del Señor tu refugio. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al Señor y te has resguardado en el Señor. Así que no hay otro refugio. No esperes que el psicólogo te arregle el problema. Por más auge que le hemos dado a la psicología, soy testigo de cantidad de personas, hermanos y hermanas, psicólogas, hermano, que ahora tienen un problema peor que el que tenían antes, en su vida, en su comportamiento, en su actitud, y están aconsejando a otro y se están destruyendo ellos y sus mismos hogares. No confíe en eso. Ponga su confianza en el Señor, que si la ponemos en el Señor, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. No confíes en las cosas que puedes adquirir con tu fuerza, con tu conocimiento, con tu... No. El único refugio seguro es el Señor, y por cuanto lo has puesto como tu refugio y te has resguardado en Él, ninguna mal te conquistará ni ninguna plaga se acercará a tu hogar. Alabanzas al nombre del Señor. Y aquí en esta misma versión, el versículo 14, dice, el Señor dice, rescataré a los que me aman. Así dice el Señor, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confíen en mi nombre. Eso hago, dice el Señor, protegeré a los que confían en mi nombre. Entonces, cuando me llamen, yo les respondo y estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Ese es el refugio seguro. Las sociedades tratan de brindar soluciones. No serán soluciones. El hombre se hundirá más. Jamás encontrará la verdad, jamás encontrará el verdadero lugar donde pueda estar seguro y confiado. Ese lugar seguro y donde podemos confiar se llama Jesús. Jesús es ese lugar seguro donde tú y yo podemos y debemos estar, donde debemos permanecer. Métete en el Señor, métete en Él. Escóndete en la mano del Señor, que aunque vengan la destrucción, ahí vamos a estar seguros. Ese coro hermoso, me parece hermoso. Escóndete en la mano del Señor y deja que su amor llene tu vida. Escóndete allí y ningún mal te va a alcanzar. No te alcanzará. Deja que los ríos y los vientos vengan y peguen. Pero si estás en Cristo, nada le va a pasar a tu casa. Alabanzas al nombre de Jesús. Voy a invitarles, hermanos, a que oremos al Señor, a que le pidamos al Señor que nadie nos engañe, que no nos dejemos engañar por ideologías, por vientos de doctrina, por enseñanzas, por asuntos sociales que parecieran ser la panacea, la alternativa de nuestra sociedad. La alternativa es Cristo Jesús y nadie más. Señor Jesús, estamos en tu presencia. Te agradecemos tu fidelidad y tu misericordia. Oh Rey soberano, gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que esta palabra se quede en el corazón del oyente.
Que tu palabra corra y sea glorificada y que haga lo que tú quieres y que sea prosperada en aquello para lo cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén.